analizando el santuario, los muebles del santuario y algunos temas bíblicos que tienen que ver con el santuario. El tema que vamos a estudiar ahora tiene que ver en un sentido con el santuario, tiene que ver con el santuario, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todo ser humano. Para hablar de este tema, vamos a comenzar con la historia del ser humano en esta tierra. Cosas que ustedes saben, pero vale la pena recalcarlas. Nuestro mundo no es producto de la casualidad. Los que creen en la evolución necesitan una fe más grande que los que creemos en Dios, porque ellos parten de un postulado: la materia es eterna, siempre ha existido. La pregunta es: ¿y quién hizo la materia? Pero bueno, ese es su postulado. Ahora, a través de esa materia, y cada rato ponen una teoría distinta, surgió algo que hizo que a través de los millones y millones y millones de años las cosas fueran saliendo, fueran poniéndose aquí en la Tierra. En el mar primero una célula ahí, después se creció un poquito, y de ahí pues de toda esa cosa venimos nosotros. Si el producto de la evolución fuera el correcto, fuera el cierto, la verdad sería los más fuertes son los que sobreviven. Entonces no es daño matar ni robar, porque los más fuertes son los que tienen que prevalecer y los débiles tienen que acabarse. Pero como que siempre hay alguien más fuerte que otro, siempre va a haber fuerte, siempre va a haber débil, y la evolución no tiene para cuándo acabar, y todo es desgracia y dolor, y este mata al otro, y el otro viene, y se acaba la tierra o se acaba el espacio por alguna calamidad. Hay que tener una fe. Los que creemos en Dios tampoco podemos decir que fuimos testigos oculares de lo que Dios hizo. Pero hay una cosa cierta: estamos aquí en la tierra. Y si estamos aquí es porque vivimos. Y el mundo existe, de algún lugar vino. Dios lo hizo. Pero si creemos que Dios es el autor de la vida y de nosotros mismos y de todas las cosas, también podemos esperar un futuro glorioso y un triunfo del bien. Y también podemos saber que el mal un día se va a acabar. También tenemos que Jesús vino a la tierra y nadie lo puede discutir. Y todo el mundo sabe que Jesús murió en una cruz en beneficio de los necesitados, del pobre, para que el ser humano pueda tener vida. Y si somos hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida hemos sabido lo que Dios ha hecho con nosotros mismos. Eso es imposible con la evolución. Pero sí sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en la vida de algún ser querido o de algún amigo. Sabemos lo que Dios ha hecho en su iglesia. Pero en fin, después que el pecado entró a la tierra, este mundo ha tenido dos tipos de habitantes. Y un tipo de habitante camuflajeado. Voy a explicar lo de camuflajeado más adelante. Un tipo de habitante fue encabezado por Adán y Eva, que después que ellos pecaron, se arrepintieron, fueron fieles a Dios y van a estar con Dios en la tierra nueva. Pero ellos tuvieron hijos,
De los hijos que ellos tuvieron hubo descendencia. El primero fue Caín. Ellos pensaron que era el Mesías que ya venía. Pobre. Tuvieron después de Caín un hijo que se llamaba Abel. Y después tuvieron hijos e hijas. A veces las personas piensan, porque el relato bíblico dice que Caín mató a Abel y después presenta a Caín casándose, que ¿dónde salió la esposa? Si nada más que habían dos, Caín y Abel. El problema es que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y Caín, como que vivían casi 1000 años, se pudo haber casado con una hermana, con una sobrina, había mujer, porque el mundo se fue multiplicando. En poco tiempo nosotros tenemos familia. Nuestros hijos crecen, no sé cuántos aquí son abuelos o son bisabuelos. Es un privilegio, uno ve que la familia crece. Ahora imagínense si nosotros viviéramos 500 años, ¿cuántos veíamos? Así era el mundo en un principio, pero de ese mundo del principio, después de Abel morir, Adán y Eva tuvieron un hijo que se llamó Set, que fue fiel a Dios. El caso es que en la tierra hubo personas que eran hijos de Dios, que obedecían a Dios. Y hubo personas que en la Biblia se llaman hijos de los hombres. Los hijos de los hombres está hablando de las personas que no creen en Dios ni siguen a Dios. Los hijos de Dios son los que obedecen a Dios. Al pasar el tiempo, cada vez más eran los hijos de los hombres que no seguían a Dios. Cada vez menos los hijos de Dios. En la forma en que Dios creó al hombre, los hombres siempre han sido atraídos por las mujeres. Un hombre, en su naturaleza de hombre, le agrada ver a las mujeres. Y las mujeres, en su naturaleza de mujeres, le agrada, no estoy hablando de todas las mujeres, pero eso es algo natural, le agrada enseñar un poco para que el hombre vea. Y eso, mírenlo, eso es así, en el mundo es así. En aquel entonces, las mujeres, pues ¿qué hicieron? Se enseñaron un poquito más. Dice la Biblia que los hijos de Dios vieron a las hijas de las mujeres que eran hermosas y tomaron entre ellas. ¿Qué sucedió? Los hijos de Dios también se apostataron. Y la tierra cada vez más era llena y llena de hijos de los hombres, o sea, de personas sin Dios. Tanto fue que llegó el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé se salvaron 8 personas. Los demás murieron, fueron destruidos. Y mire que había gente. Yo no sé si ustedes tienen idea de cuántas personas murieron cuando el diluvio. Pero había posiblemente más personas que las que hoy habitan en el mundo. Porque la gente no se moría, no había enfermedades. Vivían 800, 900 años. 700 y pico. Imagínense usted que Colón hace 500 años y un poco que vino a América. Si Colón todavía estuviera vivo, ¿qué cantidad de gente habría? Imagínense eso nada más. El mundo fue destruido. El petróleo que usamos es orgánico. Eso es cuando el diluvio, la muerte y la descomposición de seres humanos, de animales y de todo lo que está enterrado. Eso demuestra cómo era ese mundo en ese tiempo. Después de Noé, la tierra comenzó a poblarse otra vez. Entre los pobladores de la tierra enseguida salieron los enemigos de Dios. Nimrod en las construcciones, las personas que no creen en Dios, pues
vinieron los que adoraban el sol, la luna, las estrellas, los que desechaban a Dios. Cada vez eran más y cada vez eran menos los que seguían a Dios. Llegó un momento en la historia de la humanidad que había un hombre que tenía temor de Dios, y el padre de este hombre también. Los demás eran idólatras y Dios lo sacó, le dijo: sal de tu parentela y vete. Y en ese tiempo Abraham era el representante de Dios en la tierra. Pero siempre que Dios tiene representantes en la tierra o tiene un pueblo, también Dios tiene alguno otro en otro lugar. Porque cuando la Biblia presenta, de pronto Abraham le está dando los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es alguien que aparece de pronto. Algunos estudiosos bíblicos hace algún tiempo pensaban que era Set, el hijo de Noé, que para ese tiempo podía estar vivo. El caso es que Melquisedec era rey de Salem o de Jerusalén, y era una persona, era un siervo de Dios que Abraham lo reconoció. Lo importante es que cada vez menos los seguidores de Dios, cada vez más los que están sin Dios en su noticia. Así se formó el pueblo de Israel, para representar a Dios, para enseñar de Dios al mundo. En el pueblo de Israel Dios le dio el santuario para que ellos tuvieran mayor comunión con Dios. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? El propósito que Dios tenía era que las naciones vecinas, viendo las bendiciones que el pueblo de Israel iban a tener por seguir a Dios, ellos también conocieran a Dios y pudieran salvarse. Pero ustedes saben la historia cómo fue. El pueblo de Israel dejó finalmente de ser pueblo de Dios, pero quiero detenerme un poquito en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le llama así porque Jacob tuvo 12 hijos que formaron 12 tribus, y esa nación salió de las 12 tribus de Israel. Fue el pueblo a quien se le dio el tabernáculo, que se le dio el santuario del desierto, al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Esos eran los representantes de Dios. Sucedió una cosa temprana en la historia de Moisés, que era el líder del pueblo de Israel en el tiempo del santuario. En una ocasión el Espíritu Santo se derramó sobre 70 personas, pero aparte hubo 2 personas que estaban en otro lugar, no donde estaban reunidos los 70, y también recibieron el Espíritu Santo y también profetizaban. Y vinieron a decirle a Moisés: impídelo. Y Moisés dijo: no, que lo sigan haciendo. Ojalá que el pueblo entero pudiera estar en las manos de Dios. Sucedió lo mismo con Cristo cuando estaba en la tierra, cuando le dijeron: aquí hay uno que también está haciendo milagros y también está haciendo cosas. Y Jesús nos dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es que siga. Porque Dios sabe de los hombres quiénes son de Él. Pero en la historia del pueblo de Israel llegó un momento, repito, en que se dividió ese pueblo. Hubo un rey llamado Salomón que hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Y ese Salomón apretó a la nación, la hizo tener dificultades, y hubo uno que se le viró. El caso es que se dividió la nación. La parte del norte eran los hijos de Israel, la parte del sur era Judá, parte de Simeón, que eran poquiticos y estaban con ellos, y algunos de Benjamín. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál de las 2 naciones era el pueblo de Dios? Porque en Judá estaba el templo,
hacía el culto a Dios, donde se enseñaba, donde se adoraba a Dios. Pero en Israel estaban los grandes profetas. Ahí era Elías, ahí era Eliseo. ¿Cuál de los dos era pueblo de Dios? ¿Israel o Judá? Los dos eran pueblo de Dios. Ahora encontramos que el pueblo de Dios son dos pueblos, no uno solo. Pero que aparte Dios tiene pueblo en otros lugares. ¿Van conmigo en lo que estoy diciéndole? Bien. La historia de la Biblia enseña que el pueblo de Israel se hizo un santuario y se hicieron otras fechas para servir a Dios y, en fin, apostataron de Dios. Seguían diciendo que era el pueblo de Dios. Llegó también cuando Elías, una ocasión en que Dios le dice a Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías le dice a Dios, Señor, es que yo solo he quedado. A veces uno ve cosas malas y dice, bueno, solamente yo he quedado. Y Dios le dijo a Elías, no, hay 7,000 más. Tú no sabes quiénes son, pero hay 7,000 más. Y con Elías, 7,001. Que no han doblado sus rodillas los dioses falsos. Así que ahí había un pueblo que era pueblo de Dios. Pero en fin, como que la nación en totalidad, o no en totalidad, porque estaban esos 7,000 y algún otro que hubiera venido, se había separado de Dios, vinieron los asirios, se los llevaron cautivos y las tribus de Israel, del reino de Israel, desaparecieron en la historia. Se acabaron. Quedaba entonces como pueblo de Dios la nación de los judíos. Los judíos también fueron infieles a Dios. Dios le envió los profetas. Ahí estaba Jeremías, ahí estaba Ezequiel, hubo más profetas en ese tiempo. Dios le envió los mensajes, les llamó, los amonestó, pero ese pueblo siguió siendo infiel a Dios. Como infiel a Dios eran, llegó un momento en que Dios no los pudo seguir protegiendo. Ahora miren ustedes el cuadro que se presenta en la humanidad. El conocimiento de Dios, el conocimiento del plan de la redención, los representantes de Dios, los que quedaban eran los judíos. Pero los judíos estaban en apostasía. ¿Qué esperanza había para el mundo? Dios permitió que se los llevaran presos. Los babilonios vinieron y entonces Dios se hizo a conocer en el mundo. Dios se hizo a conocer en el mundo por los fieles del pueblo que fueron al cautiverio, por los fieles del pueblo donde quiera que estaban. Esos hijos de Dios fieles fueron los que representaron al verdadero Dios. Y ahí está la historia de Daniel, los 3 hebreos, la historia de Esther y Mardoqueo, la historia de Esdras y de Nehemías y de otros hombres que eran fieles a Dios, pero ya no lo eran como nación, sino como pueblo. Pero cuando el pueblo de Israel, por su falta de fidelidad a Dios, estaban en peligro que se los llevaran cautivos, antes que se los llevaran cautivos, Dios le habló y le habló y le habló, y ellos no oían y no oían y no oían. Y hay en la Biblia, en el libro de Ezequiel, un capítulo que a mí no me gusta ni leer, pero lo he leído y lo he leído y lo he leído y lo he enseñado porque debo hacerlo. Porque es triste leer en la Biblia expresiones como esta: mata a todos, no permite
ni al viejo, ni a la mujer, ni al niño, mata a todos. Antes de seguir con esta parte, que no es bonita, que es bien fea porque habla de muerte, yo tengo que repetirles algo que durante la semana lo he repetido más de 2 veces. Miren, ustedes conocen a alguien en el mundo que por ser muy rico, o por ser muy sabio, o por ser muy inventor, haya logrado no ponerse viejo, no enfermarse y no morirse. ¿Cuál es la esperanza que tiene cualquier ser humano que nace en la vida? ¿Cuál es la esperanza? Cristo. La muerte. La vejez nos llega, aunque no nos guste, porque oiga, de joven a viejo, la distancia es muy grande. De fuerte a débil, de saludable a enfermo, y cuando se muere, no hay solución para el ser humano. La única solución que tiene el ser humano, la única esperanza que tiene el ser humano, es el plan de la redención que Dios ha hecho. Si Dios deja que sus enemigos estorben el plan de la redención y desaparezcan de la tierra los que siguen a Dios, este mundo llegaría al caos de los caos. En Apocalipsis 7 se habla de que los vientos iban a soltar y vino alguien del cielo diciendo: detén los vientos hasta que los hijos de Dios sean sellados en su frente. Porque cuando Dios no está presente, la calamidad existe. Finalmente, el diablo, que es inventor del pecado, usted lo puede leer en Ezequiel 28, va a ser destruido con fuego que de él mismo Dios va a sacar. Es el fuego final donde se va a destruir el pecado. Los pecadores van a ser destruidos, pero hay millones de personas que se van a salvar y van a tener vida eterna. Amén. Todo lo que se levante en contra de esta misericordia de Dios de dar vida a los seres humanos, su destino final es la muerte. Y este texto de Ezequiel es un capítulo simbólico, no fue real, es simbólico, pero habla de muerte, porque habla de lo que va a pasar en el mundo a las personas que están sin Dios. Pero cuando se habla que va a pasar con las personas que están sin Dios, ¿saben ustedes con quién Dios comienza? Los de la iglesia. Comienza con los que están en su casa, que están camuflajeados y no son de Dios. Y dentro del pueblo de Dios a todos los niveles. A nivel el menor, el nivel del medio y el nivel más grande. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Que el diablo los siembra y los pone. Si el cristianismo se fuera a medir por Judas, ¿cuántos cristianos hubiera? Si el cristianismo se fuera a medir por Pedro cuando negó a Cristo, ¿cuántos hijos de Dios fieles hubiera? Si el cristianismo se fuera a medir por las cosas malas que los cristianos hacen, no habría en la tierra ningún hijo de Dios fiel. Porque eso forma parte de la lucha entre el bien y el mal. El mal está en todas partes. El pueblo de Dios convive junto con el mal. Por eso, nosotros, los seres humanos, nuestra única esperanza de victoria y solución no es estar mirando lo bueno o lo malo que hace una persona. Porque una persona en un momento puede hacer lo malo, pero se puede arrepentir y entonces hacer lo bueno. Una persona puede hacer lo bueno, pero se puede aflojar y después hacer lo malo. ¿Cuántos hay en la misma Biblia? ¿Cuántos hay? Pablo mismo decía: Demas me ha desamparado amando al mundo, y era un hijo fiel de Dios. ¿Cuántos hay que comienzan en la carrera de Dios sincero y se apartan?
Nosotros, si nos ponemos a mirar en el hombre, estamos perdidos. Pero cuando nuestra vista se pone en Jesús, vamos seguros. No importa lo que suceda aquí o allá. Y miren, hay un salmo que lo dice. Hay un salmo que dice, caerán 1000 y a ti no te tocará. ¿Sabe por qué no tocará? Porque ha puesto en Dios su esperanza. Amén. Y porque ama a Dios. Dice en el Salmo 91 inclusive sobre el áspid, Pisarás. sobre el dragón y sobre el león pisarás y los dominarás. El áspid, el león y el dragón son símbolos del diablo. Uno como engañador, otro metiendo miedo y otro terrible para acabar con todo. Pero el que está con Dios vence. Amén. Y por eso, Ezequiel 9, usted lo tiene ahí, usted lo puede leer y usted va a encontrar como esta. Había personas que venían, creo que eran 6, y entre ellos había uno con un tintero, y se le dijo, pon una señal en la frente de los que gimen y claman con los pecados que se cometen en Israel. Y a los demás que no tengan el sello, pasa por la ciudad y mata, destruye a todo el mundo. Es que Dios conoce a sus hijos. Dios conoce si nosotros nos duelen las cosas malas que se hacen. Podemos equivocarnos y entonces ponernos a pelear con los que hacen las cosas malas. Y al revés, tenemos que pedir a Dios para que no se haga, porque Dios es el que purifica su iglesia, no es uno. Dios saca a su iglesia adelante, uno tiene que ser fiel a Dios. Pero ahora dice Dios que comenzó por los de su casa. Ya les conté la historia del pueblo de Israel. ¿Quién fue primero cautivo? ¿Israel o Judá? Pues fue Israel, ¿verdad? Pero con lo que quedaba de Judá es que viene un simbolismo. Dios lo primero que limpia es su iglesia. Y usted ve la iglesia de Dios débil, sin fuerza, con dificultades, pues esta iglesia tiene un mensaje que dar y tiene un poder que recibir, y esta iglesia va a recibir el poder del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo va a ser un llamado, va a ser una obra en el mundo, y millones se van a convertir y van a seguir a Dios. Y así es a través de la historia de la humanidad. Eso forma parte de la lucha entre el bien y el mal. Este tema tiene más cosas, yo la estoy obviando y voy a llegar a esta parte. Llegamos a nuestro tiempo. Hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? Ya yo lo mencioné en la semana, no sé si se acuerdan, pero hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? Uno diría, somos adventistas, estamos aquí. No sé si hay alguna persona que no sea adventista, pero eso lo diría cualquier adventista. El pueblo de Dios somos nosotros. Pero usted va ahora a la iglesia bautista, están reunidos y el pastor bautista, un mismo bautista le pregunta al bautista, ¿y quién es el pueblo de Dios? Y ellos van a decir, nosotros. Y van a la iglesia católica y van a decir, nosotros. Y donde quiera que vayan van a decir nosotros. El pueblo de Dios no es quien la gente dice o quien la gente cree. El pueblo de Dios es el que Dios señala como su pueblo. Amén. El que Dios dice que es su pueblo. Y ahora yo les voy a enseñar a ustedes que hoy en día el pueblo de Dios también está dividido en dos, como el pueblo de Dios estaba dividido en el tiempo de Israel. Un pueblo de Dios les voy a enseñar primero, el otro se lo voy a enseñar después. Ahora, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 14. Y ahí les voy a enseñar, o les voy a enseñar, no, Dios es el que enseña. Dios pone a su pueblo. Apocalipsis, capítulo 14. Son los 3 mensajes evangélicos. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Dice aquí,
Versículo 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quisiera saber cuántos de ustedes han visto alguna vez un ángel predicando en el cielo mientras que vuela. ¿Han visto eso? Por lo tanto, este ángel es un símbolo. Es un símbolo del pueblo de Dios que tiene un mensaje para predicarlo a todo el mundo. Para identificar a ese ángel tenemos que ver qué cosa es lo que está diciendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Entonces vamos al versículo que viene, que es el 7, Apocalipsis 14, 7. Decía en gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Qué iglesia en el mundo actualmente es la que enseña que ha llegado el tiempo del juicio de Dios? No hay otra. Es el mensaje único. Ya de este hablamos un tema dedicado a este. Así que este ángel predica: teme a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora miren la otra declaración: y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué está señalando con esa declaración? Está señalando que en una ocasión hubo alguien que creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y en la Biblia, en la ley de Dios, hay un mandamiento que dice que la razón es porque creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Qué mandamiento es ese? El cuarto mandamiento. Dios es el creador. El mensaje de ese ángel es una representación de la iglesia adventista, porque es la que predica ese mensaje y nadie más lo predica. Amén. Pero quiero hablarles algo del sábado, porque si usted lee el sábado en Éxodo, va a decir porque en 6 días creó Dios. Pero si usted va a la repetición de los 10 mandamientos que están en Deuteronomio, entonces no dice que la razón del sábado es porque Dios es el creador, sino porque Dios te sacó de Egipto. O sea, Dios es el redentor. El sábado recuerda a Dios como creador y a Dios como redentor del ser humano. Amén. Porque después que nos creó y el pecado entró, Dios nos redime, nos salva del pecado y nos da la salvación. Amén. Ese mensaje es el de la iglesia adventista. Pero hay 2 mensajes más. Y los 2 mensajes que vienen, uno habla de la caída de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Para saber lo que es Babilonia en la Biblia, hay que ir al principio que se mencionó por primera vez Babel. Babel, ¿ustedes recuerdan algo de Babel? Que se hizo una torre, que esa torre altísima, eso se llamó en un tiempo puerta del cielo, porque pensaban que iba a llegar al cielo, pero allí Dios confundió y entonces vino confusión. Babilonia o Babel llegó a ser confusión porque había confusión. En los tiempos de Nabucodonosor, de Daniel y estas cosas, había muchas creencias en dioses falsos, en personas que eran agoreras, eran adivinos, eran magos, astrólogos, que hoy en día hay tantos, y tenían religiones no cristianas que se separaban de Dios, pero Dios tenía a sus hijos ahí y prevalecieron. Cuando ya en la era cristiana dice Babilonia, ¿saben ustedes de qué está hablando? De personas religiosas que enseñan un mensaje equivocado, que no enseñan la verdad. ¿Cuántas personas en el mundo hoy hay que dicen ser cristianos y que enseñan la verdad? Millones. ¿Cuántas religiones cristianas hay hoy?
de la iglesia agraria de Cristo. Esa creencia es de unas personas que son campesinos, que dicen que Jesús era un campesino y que solamente los campesinos pueden salvarse porque Jesús era campesino. Por eso lo de agraria, del agro, o sea, de la tierra. Se levanta donde quiera una creencia, una religión, otra y otra, y todo eso es para confundir. Miren, hoy en día hay tanta confusión religiosa que las personas dan este consejo a los demás. Dice, cuando vayas a visitar a tu familia, no hables de política porque trae división, pero no hables de religión porque la división es más grande todavía. Política, discusión. Religión, oiga, las religiones cristianas, desgraciadamente, se tienen odio y se atacan unas a otras. La guerra que ha habido en las religiones cristianas, todo eso es Babilonia. Así que de Babilonia no se puede esperar nada bueno, pues Dios dice lo contrario. Dios tiene un pueblo que da un mensaje a Babilonia. Vamos ahora a leer Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Eso significa doctrinas impuras. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con sus excesivas lujurias. Ustedes saben que la religión es un buen negocio. Negocio inmenso. Y todo eso está en contra de Dios. Pero ahora ese ángel que dice con gran voz, mire lo que dice ahora. 18:4. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿quién? Pueblo mío. Pueblo mío, para que no participe de sus pecados y no reciba de sus plagas. Ustedes saben dónde está el mayor número de hijos de Dios en este momento. No en la iglesia adventista, están en Babilonia. Y la iglesia adventista tiene un mensaje: sal. Eso se va a predicar antes que Cristo venga. Hay una declaración aquí en este capítulo 18 que yo quiero ir a ella, pero para aclararle un poquito lo de Babilonia, quiero que ustedes vayan al capítulo 7 de Apocalipsis. Yo voy a decir con mis palabras lo que usted va a encontrar ahí. El capítulo 7 de Apocalipsis dice que se iban a soltar los 4 vientos de la tierra, y que vino con un fuerte clamor: detente, no sueltes los vientos, no hagas daño. ¿Hasta qué? Hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de Dios. Y da su número: 144,000. Esos 144,000 dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Pero como que las tribus de Israel hoy no existen, nada más que existe Judá y alguna otra, pues no pueden ser literales entonces, porque tendrían que ser judíos. Y los judíos no es la iglesia de Dios. Y dice la característica de esto: pero estos son los que se enfrentan a la bestia, se enfrentan a la doctrina equivocada,
y como que enseñan la verdad, no están contaminadas con doctrina falsa, ellos son vencedores y son sellados en su frente. Pero, si usted sigue leyendo Apocalipsis 7, va a encontrar una muchedumbre grande que nadie las puede contar. Esa muchedumbre está con vestidos blancos, con palmas de victoria, y le dice: ¿y estos quiénes son? Dice: estos son los que han salido de gran tribulación, que han vencido a la bestia, a la imagen de la bestia. Esa gran muchedumbre, dice algunos, que son los mismos 144,000. Pero hay otra cosa que decir también. Dios tiene un pueblo que es la iglesia adventista, que hoy está debilitada por el pecado. Pero hay una cosa que se llama zarandeo, que no tenemos tiempo de estudiar aquí. El zarandeo va a limpiar la iglesia. De la iglesia se va a ir todo lo que nos sirva. Todo se va a ir, pero va a quedar una iglesia pura. Una iglesia verdadera. Esos son los 144,000. Y esa iglesia pura y verdadera va a recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Y va a ser una obra que en la Biblia se llama el fuerte clamor. Amén. O el Pentecostés final. Y el Evangelio se va a predicar con poder. Y el mundo se va a sacudir. Gloria a Dios. Y todo el pueblo de Dios que está esparcido en Babilonia va a salir. Y va a venir a unirse con la iglesia. ¿Cuántos serán? Una multitud que nadie puede contar. Pero aquí en la tierra ha habido una lucha contra el Cordero, y el Cordero es Cristo. Pero finalmente el Cordero vencerá. Amén. Y los que están con Él serán triunfantes. Amén. Miren, el texto que quiero compartir con ustedes, está en Apocalipsis 17, versículo 14, y con él terminamos. 17, 14. ¿Lo tienen? Dice aquí: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ahí están todos los que han de salvarse y van a estar vivos hasta la venida de Jesús. Mientras tanto, en la historia del mundo, el mal ha luchado contra el Cordero, pero el Cordero es victorioso. Amén. Es Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, vamos a triunfar con Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fijar nuestros ojos en Cristo y entregarnos a Él. Él es nuestro Dios, Él va a vencer, y los hijos de Dios, ni uno solo va a perecer, porque Dios salvará a cada uno de sus hijos, y nos está salvando a cada uno de sus hijos. Hermano, Dios nos bendiga, y si están mañana aquí, pues nos vemos para el tema final. Dios les bendiga.